Bienvenidos una vez a su canal favorito donde las noticias del mundo del espectáculo turco arden que el sol en Estambul. Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos listos para sumergirnos juntos en un nuevo escándalo, una nueva revelación Superíndice 3N, una nueva bomba. Hoy mis queridos detectives del amor, tenemos algo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca, algo que los fans de Erkenci han estado esperando, o tal vez temiendo, durante aún más menos os. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es sencillamente impactante. Estamos hablando por supuesto de Can Yaman y de Demet Özdemir. Los nombres que encendieron la pantalla, los que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción Superíndice 3N, los que convirtieron Erkenci en un fenómeno Superíndice 3 mundial. Y su copyright han pasado aún más menos os desde que los vimos juntos en pantalla, y mucho se ha especulado sobre su relación Superíndice 3N, sobre su futuro, y sobre todo, sobre si volverán a trabajar juntos. Pues bien, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy, 30 de abril, va a volarles la cabeza. Pero antes de que empiece a revelar todos los detalles jugosos, no se olviden de darle a ese voto Superíndice 3N de suscribirse. Súmense a esta comunidad de chismosos empedernidos, activen la campanita para no perderse ni una sola actualización Superíndice 3N y denle un me gusta a este vídeo para que YouTube sepa que aman el drama turco tanto como yo. ¿Hecho esto? Perfecto. Ahora prepárense para la bomba. Como saben, la relación Superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido un tema de debate. Pasaron de ser compa más menos eros de trabajo con una química innegable en pantalla a bueno, nadie lo sabe con certeza. Los rumores de romance fueron constantes durante la grabación Superíndice 3N de Erkenci, pero ambos actores siempre mantuvieron silencio al respecto, dejando que la prensa y los fans especularan. La serie, un verdadero torbellino de emociones, los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional. Can Yaman, con su atractivo magnético y su estilo desenfadado, se convirtió Superíndice 3 en un ídolo de masas, mientras que Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento actoral, conquistó Superíndice 3 los corazones de millones de espectadores. Su conexión en la pantalla era palpable y la química entre ellos era tan intensa que era imposible no preguntarse si la chispa había saltado también fuera del set. Luego el silencio se hizo profundo. Can se enfocó Superíndice 3 en proyectos en Italia, donde se convirtió Superíndice 3 en una estrella aún grande. Demet continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas. Sus caminos se separaron, y la esperanza de volver a verlos juntos se fue desvaneciendo poco a poco. Can, con su ambición inquebrantable, buscaba nuevos horizontes en el mercado europeo, consolidando su carrera en la industria del entretenimiento italiano. Demet, por su parte, prefería mantenerse cerca de sus raíces, explorando diferentes roles y desafiándose a sí misma con proyectos que le permitieran crecer como actriz. Aunque sus decisiones profesionales los alejaron geográficamente, el recuerdo de Erkenci y la huella que dejaron en el corazón de sus fans seguían latentes. Pero, ¿y si les dijera que esa esperanza podrá revivir? ¿Y si les dijera que existen indicios de que Can Yaman y Demet Özdemir podrán estar planeando algo juntos? Su copyright que suena demasiado bueno para ser verdad, pero escuchen atentamente. En las últimas semanas han surgido varias pistas que apuntan en esa dirección Superíndice 3N. Primero, recordemos que ambos actores han expresado en el pasado su cariño más menos o respeto mutuo. Aunque no hayan hablado abiertamente sobre su relación Superíndice 3N personal, siempre han reconocido la importancia que tuvo Erkenci en sus carreras y el fuerte vínculo que crearon durante el rodaje. En entrevistas pasadas, tanto Can como Demet han elogiado el profesionalismo y la dedicación del otro. Han destacado la facilidad con la que trabajaron juntos y la química que surgió de forma natural entre ellos. Estas declaraciones, aunque sutiles, revelan una conexión especial que va más allá de lo puramente laboral. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos han publicado información Superíndice 3N, aunque sin confirmar, sobre posibles reuniones entre los representantes de Can y Demet. Se dice que estas reuniones tuvieron como objetivo discutir proyectos futuros en los que ambos actores podrán participar. Imagínense la escena. Ejecutivos de alto nivel, sentados alrededor de una mesa de conferencias, analizando guiones, presupuestos y estrategias de marketing.
El objetivo principal, encontrar el proyecto perfecto que reúna a Khan y Demet en la pantalla, aprovechando su popularidad y su capacidad para generar expectación. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse una secuela de Erkenci Kwai o una nueva serie romántica con Khan y Demet como protagonistas, quiero ser cautelosa. La información superíndice 3N aún no es oficial, y podrá tratarse simplemente de rumores infundados. Sin embargo, la insistencia de algunos medios y el silencio de los actores al respecto hacen que la posibilidad sea, como mínimo, intrigante. Sabemos cómo funciona esto, mis chismosos. A veces, los rumores son solo eso, rumores. Pero otras veces, son el preludio de algo mucho más grande. Y en el caso de Khan y Demet, la insistencia de la prensa turca en este tema nos hace sospechar que algo se está cocinando a fuego lento. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la creciente demanda de los fans por ver a Khan y Demet juntos nuevamente. Las redes sociales están inundadas de peticiones, montajes y fanfics que ruegan por una nueva colaboración superíndice 3N. Y como sabemos, las productoras y las cadenas de televisión superíndice 3N suelen tener muy en cuenta la opinión superíndice 3N del público. El fandom de Erkenci Kwai es uno de los más apasionados y leales de la industria del entretenimiento turco. Han organizado campañas en redes sociales, han creado peticiones online y han inundado los perfiles de Khan y Demet con mensajes pidiendo una nueva colaboración. Su voz es fuerte y clara, y es difícil para las productoras ignorar su deseo. Entonces, ¿qué copyright podrán estar planeando Khan y Demet? Aquí es donde entra en juego mi propia especulación superíndice 3N, y la de muchos fans, por supuesto. Una posibilidad es que tu copyright N considerando protagonizar una película juntos. Esto les permitirá explorar nuevos personajes y tramas, sin la presión superíndice 3N de mantener el con diéresis copyright sito de una serie de televisión superíndice 3N. Además, una película podrá tener una mayor distribución superíndice 3N internacional, lo que beneficiará a ambos actores. Imaginen una superproducción turca con Khan y Demet como protagonistas, filmada en locaciones exóticas y con una trama llena de intriga, romance y acción. Una película de este calibre podría catapultarlos a la fama mundial y consolidar su posición como dos de los actores más importantes de su generación. Otra opción superíndice 3N es que tu copyright N trabajando en un proyecto Venu copyright fico o social. Tanto Khan como Demet son conocidos por su compromiso con diversas causas, y podrán unir fuerzas para crear conciencia sobre algún tema importante. Esto les permitirá mostrar una faceta diferente de sí mismos y utilizar su fama para hacer el bien. Ambos actores han participado activamente en campañas de concienciación sobre temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos de los animales. Un proyecto en conjunto les permitiría amplificar su mensaje y llegar a un público aún mayor. Por último, y aunque menos probable, no podemos descartar la posibilidad de que tu copyright N considerando una colaboración superíndice 3N empresarial. Khan Yaman ha lanzado su propia marca de ropa y perfumes, y Demet Özdemir también copyright N ha incursionado en el mundo de la moda y la belleza. Podrán unir sus fuerzas para crear una nueva línea de productos o servicios, aprovechando su popularidad y su influencia en las redes sociales. Una colaboración de este tipo sería un movimiento estratégico inteligente, que les permitiría diversificar sus fuentes de ingresos y construir un imperio empresarial en el mundo del entretenimiento. Sea cual sea el proyecto en el que tu copyright N trabajando, lo cierto es que la simple posibilidad de ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente ha generado una gran expectación superíndice 3N. Los fans están ansiosos por saber qué copyright les depara el futuro a estos dos talentosos actores, y yo, por supuesto, estaré copyright a Q para mantenerlos informados de todas las novedades. Estaré pegada a las redes sociales, revisando cada publicación, cada comentario, cada rumor que surja en torno a este tema. Mi misión es mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en la vida de Khan y Demet, y traerles la información más jugosa y exclusiva. Pero eso no es todo. Además de los rumores sobre posibles proyectos juntos, también copyright N han surgido algunas noticias sobre la vida personal de Khan y Demet que vale la pena comentar. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, mis chismosos. Prepárense para sumergirse en el torbellino de sus vidas amorosas, sus altibajos emocionales y sus decisiones personales. Como saben, Demet Özdemir se casó superíndice 3 el aún más menos o pasado con el cantante Oyuzhan Koupárrafo.
Sin embargo, hace unos meses, la pareja anunció Superíndice 3 su divorcio, lo que sorprendió Superíndice 3 a muchos fans. Aunque los motivos de la separación Superíndice 3N no fueron revelados, algunos medios especularon sobre posibles diferencias irreconciliables entre ambos. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue una de las bodas más comentadas del año en Turquía. Los fans celebraron su unión con entusiasmo, y la pareja parecía estar muy enamorada. Sin embargo, la felicidad no duró mucho, y unos meses después anunciaron su separación. Los motivos de la ruptura siguen siendo un misterio, pero los rumores apuntan a problemas de comunicación y diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. Por su parte, Can Yaman También Copyright N ha tenido una vida amorosa agitada en los últimos aún más menos os. Des. Pu Copyright S de su relación Superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta, que terminó Superíndice 3 de forma abrupta. El actor ha sido vinculado con varias mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse. La relación de Can y Diletta fue un romance de cuento de hadas que acaparó titulares en todo el mundo. Su amor fue intenso y apasionado, pero también breve y tormentoso. La pareja se separó de forma abrupta, dejando a sus fans con el corazón roto. Desde entonces Can ha sido vinculado con varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha prosperado. La soltería de ambos actores ha alimentado a UNMU-S los rumores sobre una posible reconciliación Superíndice 3N. Algunos fans incluso sueñan más menos con que Can y Demet vuelvan a estar juntos no solo en la pantalla, sino también Copyright N en la vida real. Su copyright que es pura especulación Superíndice 3N, pero ¿qué Copyright N sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y aquí es donde la fantasía se mezcla con la realidad, y los sueños de los fans se hacen más fuertes que nunca. La idea de que Can y Demet puedan reencontrarse y darse una nueva oportunidad en el amor es un anhelo que comparten miles de personas en todo el mundo. Lo que es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los actores MU-S queridos y seguidos de Turquía. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en verdaderos iconos, y su futuro profesional y personal sigue siendo un tema de Interu Copyright S para millones de personas en todo el mundo. Su influencia en la cultura popular turca es innegable, y su legado como dos de los actores más importantes de su generación está asegurado. Así que mis queridos chismosos, es tu Copyright N atentos a mis Superíndice 3 vídeos, porque les prometo que seguiré copyright investigando y traigo copyright dándoles todas las novedades sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les parece esta bomba? ¿Creen que Can y Demet deberán volver a trabajar juntos? ¿Les gustará verlos en una película, en una serie o en algún otro proyecto? ¿Sueñan con que vuelvan a estar juntos en la vida real? Quiero saber sus opiniones. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Recapitulando brevemente, hoy les he traído una noticia que podrá cambiarlo todo en el mundo del espectáculo turco, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir tu Copyright N planeando algo juntos. Hemos analizado los rumores, las pistas y las posibles opciones, y hemos hablado también Copyright N de sus vidas personales. Hemos explorado todos los rincones de esta historia, desde los rumores más descabellados hasta las teorías más plausibles. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por su pasión Superíndice 3N por el drama turco. Y recuerden, este canal es su espacio para compartir, comentar y chismear sobre todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Aquí pueden expresar sus opiniones, compartir sus fantasías y conectar con otros fans que comparten su pasión por el mundo del entretenimiento turco. Antes de despedirme, quiero animarlos una vez a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también Copyright N aman el chisme, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización Superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la Superíndice 3 y que sigan ardiendo los chismes. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme, así que no se pierdan ni un solo segundo de este apasionante mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.